Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología, la número 30. Hoy también número redondo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a completar la teoría de la evolución de Darwin bajo la perspectiva actual. Y para ello vamos a incorporar algunos datos procedentes de la genética. Bueno, de esta forma completaremos una visión más completa incluso que la que llegó a tener Darwin, porque Darwin no conoció algunos de los datos. Espero que os guste y que os resulte útil, como siempre. Bueno, uno de los aspectos más importantes que ha aportado la genética al estudio de la evolución es precisamente estudiar una de las facetas o una de las características que incluyó Darwin y Wallace, que incluyeron Darwin y Wallace en su teoría de la evolución, y es el problema de la variabilidad en las especies. Hemos visto que los individuos de una especie no son homogéneos, son variables, y todo lo que contribuya a aumentar su variabilidad favorece, por lo tanto, que puedan evolucionar. La genética ha permitido ver que hay dos fuentes principales de variabilidad. La primera son las mutaciones. Nosotros estamos ahora habituados a hablar de mutantes, a verlos en las películas, como estáis viendo de fondo, pero la idea que nos muestran es un tanto distorsionada. Sí, los mutantes son seres un tanto extraños, pero no tienen por qué presentar mutaciones favorables siempre o que permitan nuevas capacidades. Las mutaciones pueden ser de tres tipos. Algunas sí son favorables y van a permitir nuevas habilidades, nuevas competencias en los seres vivos. Pero también puede haber mutaciones perjudiciales o incluso mutaciones neutras, mutaciones que no suponen ni una ventaja ni una desventaja. Por ejemplo, fijaos en esta fotografía en la que se puede ver un animal, un canguro albino. ¿Esta mutación es favorable o es desfavorable? Bueno, pues depende. Las mutaciones no son en sí mismas perjudiciales, neutras o beneficiosas, sino que dependen del medio en el que se encuentre el individuo. En el caso concreto de este canguro, pues seguramente ser albino le supone una desventaja. Una desventaja porque se camufla con más dificultad en su entorno. Si tiene potenciales depredadores, van a poder capturarlo más fácilmente. Si además, pues yo qué sé, la temperatura es muy elevada, pues un individuo albino va a poder disipar más fácilmente, va a reflejar parte de la radiación y se calentaría menos. Es decir, que en ese sentido sería beneficiosa. Y ni que decir tiene que si esto ocurriera en una especie que vive en el polo, o este mismo individuo lo trasladamos a un ecosistema polar, en principio, por el mero hecho del color que tiene, se podría adaptar con mayor facilidad, dado que pasaría inadvertido. Se puede camuflar más fácilmente. La cosa no es tan fácil, porque el hecho de ser blanco no le asegura el éxito. Tened en cuenta que un canguro en un ecosistema polar, pues seguramente no podría conseguir la suficiente cantidad de alimento que requeriría, ¿no? O sea que eh, las mutaciones pueden aportar un granito de arena y no son en sí mismas ni buenas ni malas. La segunda fuente de variabilidad genética es, si cabe, más importante que la anterior, y es la reproducción sexual. La reproducción sexual aporta una enorme variabilidad genética debido a tres procesos fundamentales, que son la recombinación del material genético,
la separación al azar de los cromosomas y la fecundación de los gametos al azar. Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos. Bueno, la recombinación genética es una consecuencia del sobrecruzamiento, del apareamiento que se produce entre los cromosomas materno y paterno durante la meiosis. Sabéis que tenemos los cromosomas duplicados, son los llamados cromosomas homólogos, que tienen el mismo tipo de información, pero una procede del padre y la otra de la madre. Por ejemplo, en este caso, el cromosoma paterno es el de color negro y el materno el de color rojo. Durante la meiosis, durante la profase 1 de la meiosis, los cromosomas pueden intercambiar segmentos. Entonces, fijaos en los cromosomas de abajo que se van a formar 4 tipos de cromosomas distintos como consecuencia del sobrecruzamiento. Porque cuando se separen las cromátidas de cada uno de estos cromosomas, cada una va a ser distinta. Fijaos que no va a haber 2 cromátidas iguales. Entonces, este es una fuente de variación, porque cada vez que se produce el sobrecruzamiento va a haber nuevas modalidades, nuevas combinaciones de caracteres. Pero una de las principales fuentes de variación va a proceder de la separación al azar de los cromosomas durante la reproducción sexual, durante la meiosis. Fijaos en este caso porque es un caso sencillo. Imaginaos una especie como esta que tuviera 3 pares de homólogos, es decir, 2n igual a 6. Los cromosomas maternos son los que veis en la parte superior y los paternos en la parte inferior. Además, aparecen representados en distintos colores para que podáis distinguir cuál procede de cada uno de ellos. Olvidémonos de la posibilidad de recombinación genética. Simplemente por repartir 3 pares de cromosomas al azar, vamos a tener 2 elevado a 3 posibilidades distintas de combinación. Esos son 8 gametos posibles, como veis aquí. Eso solo si hay 3 parejas de cromosomas. ¿Cuántas parejas de cromosomas tiene, por ejemplo, una célula humana? ¿Lo sabéis? Sí, ¿verdad? 23. Por lo tanto, se pueden producir 2 elevado a 23 gametos. Es decir, más de 8 millones de gametos distintos, solo por el reparto de los cromosomas. Si además tenemos en cuenta la recombinación y contamos con que se produzcan 4 cromátidas en cada meiosis distintas, entonces 4 por los 8 millones y pico nos dan más de 33 millones de cromosomas, perdón, de gametos diferentes. Creo que queda bastante claro que la reproducción sexual aumenta terriblemente la variabilidad posible. Y por si fuera poco, nos queda todavía una tercera bala para aumentar la variabilidad genética por medio de la reproducción sexual, y es la fecundación al azar de los gametos. Os voy a poner un ejemplo simple. Imaginaos esta manada de ciervos. Supongamos que hay 20 machos y 20 hembras y que se fecundan al azar. Cada macho tiene 20 posibilidades de fecundación, pero hay 20 machos en total, es decir, hay 400 casos de apareamiento diferentes. Multiplicad los 400 casos de apareamiento por los 33 millones de antes. El resultado final es que saldrían 13.200 millones distintos de gametos diferentes. Y eso suponiendo solo una población de 40 individuos, 20 machos, 20 hembras. Si utilizáramos los números reales, las cifras pues son prácticamente infinitas, ¿vale? O sea que, aunque mucha gente sobreestima la variabilidad producida por las mutaciones, con mucho
la principal fuente de variación es la propia reproducción sexual, que además es un evento que no es excepcional como las mutaciones, sino que es un evento continuo, constante. Jamendo.com. Wallace y Darwin plantearon como mecanismo para que se produjera la evolución únicamente uno, la selección natural. De hecho, su teoría se llama teoría de la evolución por selección natural. Eh, y explicaron cómo funcionaba. Por ejemplo, lo que vienen a decir es que solo sobreviven aquellos individuos que están perfectamente adaptados al medio. También se puede plantear en términos de reproducción, como que aquellos que mejor se adaptan se reproducen con mayor facilidad. Vale. Un ejemplo real. Aquí tenéis una mariposa que se llama Biston betularia, es la mariposa del abedul, que tiene dos formas, una de color blanco, blanquecino, y otra predominantemente oscura. Dependiendo de dónde vivan, una forma u otra tiene ventaja. Por ejemplo, en los abedules, que tienen la corteza blanca, tiene ventaja y se adapta mejor la especie nativa, que es la blanca. En ese caso, la selección natural actúa a su favor, la selecciona. Sin embargo, en los bosques donde los árboles tengan la corteza oscura, la selección natural va a funcionar en la otra dirección, va a favorecer a los ejemplares oscuros. ¿De acuerdo? De modo que la selección natural es un mecanismo de evolución, pero se han propuesto otras dos alternativas más. El segundo mecanismo es la llamada deriva genética. La deriva genética consiste en la modificación de una especie debido al efecto que se produce cuando una pequeña parte de la población queda aislada del resto. Por ejemplo, esto puede ocurrir de varias formas. Imaginaos que tenemos una población de escarabajos, como la que veis aquí, en donde hay una serie de individuos que tienen una coloración naranja, hay otros que tienen una coloración negra y hay otro tipo intermedio que tiene pues parte naranja y parte negro. Además, fijaos que en la población original están en equilibrio y hay más o menos el mismo número de cada tipo. Pero supongamos que se produce una enfermedad y simplemente por azar, pues mueren sobre todo aquellos ejemplares que tienen alguna zona de color naranja. Y entonces nos encontraríamos con este caso de aquí arriba, en donde de 5 partes de la población, 3 estarían formados por los individuos de color negro. ¿Qué va a ocurrir a largo plazo? Pues que esta población va a ir seleccionando, va a ir predominando aquellos individuos que tienen ese tipo de coloración, la coloración negra. Y entonces aparecerá a largo plazo una especie distinta de la del principio, porque se está produciendo, se está estimulando una variación, digamos, dirigida. O también puede ocurrir otra cosa. Imaginaos que se mantiene la población original, pero parte de sus individuos emigran a otro ecosistema. Por ejemplo, 3 individuos de color completamente naranja y solo uno mitad naranja, mitad negro. ¿Qué va a ocurrir? Pues que aquí está alterada la proporción nuevamente y se va a producir una nueva población distinta en donde va a predominar el color naranja. ¿Vale? Entonces fijaos que a partir de una población se van a formar dos poblaciones con unas proporciones totalmente distintas. Y esto puede derivar, de ahí su nombre, en que al azar aparezcan nuevas especies. Y finalmente hay un tercer tipo de mecanismo, que es el flujo génico. El flujo génico ocurre como consecuencia de las migraciones. Cuando parte de una población migra y se empieza a mezclar con otra,
puede ocurrir que se alteren las proporciones de sus características morfológicas y entonces está aumentando la variabilidad. Por ejemplo, fijaos en esta población, la más grande. Está integrada sobre todo por escarabajos de color negro, pero hay una pequeña minoría que son de características intermedias. Tienen una parte naranja y otra negra. Imaginad que procedente de otra población distinta llega un escarabajo que es íntegramente naranja. Está aumentando la variabilidad de la nueva población y eso puede desembocar en que evolucione la población en otra dirección, en otro sentido, porque aparece una nueva combinación de caracteres. Jamendo.com. La consecuencia de los procesos de evolución es que las especies cambian. Las especies cambian y cuando los cambios llegan a ser suficientemente grandes, a partir de una especie se puede originar otra u otras. Es decir, se pueden formar nuevas especies. Estos procesos se conocen como procesos de especiación y se han propuesto dos tipos de mecanismos de especiación diferentes. El primero es la especiación alopátrida. En la especiación alopátrida partimos de una población, por ejemplo, estos ratoncitos blancos, que, bueno, pues son más o menos homogéneos. Supongamos que se produce el aislamiento geográfico de una parte de esta población. Por ejemplo, imaginemos que se forma un río muy caudaloso que impide que los ratones que quedan a un lado del río se mezclen, se reproduzcan con los del otro lado del río. Cada una de las dos poblaciones va a evolucionar de distinta manera. Por ejemplo, supongamos que los que están en esta ribera de aquí pues sufren una mutación y comienzan a cambiar el color de su pelaje y en lugar de ser blancos pasan a ser marrones. Si esto ocurre durante suficiente tiempo y se desarrolla un mecanismo de aislamiento reproductivo, es decir, los cambios morfológicos implican que la nueva variedad no se pueda reproducir con la antigua, aunque volvamos a conseguir mezclar los individuos que procedían de una población y otra, ya van a corresponder a dos especies distintas y no se van a poder mezclar, no se van a poder reproducir, porque justamente pertenecen a dos especies distintas. De esta manera ha aparecido una nueva especie, la especie de ratoncitos de color marrón. Pero el aislamiento de la población original no tiene por qué ocurrir por un motivo geográfico. Puede haber otros tipos de motivos. Por ejemplo, se puede producir un aislamiento ecológico. Imaginemos este caso. Tenemos una población original de ratones que viven pues en una pradera. Como veis, solo hay plantas herbáceas. Pero como consecuencia pues, de que el ecosistema se va desarrollando, caen unas semillas, empiezan a crecer unos árboles y se forma un ecosistema más complicado, en donde hay una parte que es bosque y otra parte que es pradera. Imaginemos que una parte de la población de ratones sigue viviendo en la zona boscosa y la otra en la zona de pradera, hasta el punto que se van especializando en conseguir, por ejemplo, su alimento o los nidos para ocultarse en estos dos tipos de medios. Si poco a poco los ratones que se están adaptando a estos dos medios ecológicos distintos se van aislando reproductivamente, puede aparecer una divergencia genética. Pongamos otra vez el mismo ejemplo de antes. Supongamos que los ratones que viven en la zona boscosa se hacen más oscuros, mientras que los de la pradera se mantienen como antes, porque ahí no ha habido cambios, siguen viviendo en una pradera. Si llega a producirse el aislamiento reproductivo, al final de todo el proceso tendremos dos especies distintas,
que aunque lleguen a compartir el espacio, ya no van a poder reproducirse entre sí, porque se ha producido un mecanismo de aislamiento reproductivo. Bueno, y Jamendo.com. estas son las principales actualizaciones, digamos, que se produjeron con posterioridad a la publicación del libro de Charles Darwin. En el próximo Jamendo.com. vídeo veremos algunas modificaciones que se han sugerido posteriormente. Veremos cuál es la perspectiva actual de la teoría de la evolución. Jamendo.com. Así que ya me despido de esta nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo. Esperando, como siempre, que os haya sido útil. Jamendo.com. Jamendo.com.